Pues bueno, tuvimos una mañana intensa con tres perspectivas complementarias, diría yo, del proceso de una reforma curricular que tocan varios de los aspectos importantes para esta reforma. Este tema en realidad también ya lo habíamos abordado hace algunas sesiones, de alguna forma, de manera indirecta, pero también se abordó sobre cómo hacer estas reformas mirando hacia el futuro, ¿no? E incluso hablamos de cualquier nuevo plan de estudios, va a impactar el 2035, por ejemplo, hicimos ese tipo de reflexiones. Sin embargo, hoy pudimos ver de manera más puntual algunos aspectos técnicos y de procedimientos de este tipo de reformas. Yo quiero contestar la pregunta que hizo la doctora Ana. Ella se le empezó a cortar su internet, doctora, al final ya no le pudimos escuchar, pero de repente, y estuve muy atento al chat, y esto es algo que he escuchado en varios países, hay países donde las universidades tienen la autonomía de hacer sus planes de estudios. En medicina, siempre y cuando se apeguen a ciertos estándares, a ciertos lineamientos o algunos elementos básicos, ¿no? Y hay otros países donde hay pues una posición de Estado que obliga a que es un currículum único que se tiene que implementar y operar dentro del país, ¿no? Por ejemplo, en México el bachillerato es así, pero en las licenciaturas no. Entonces, la doctora Ana preguntaba que en su país tienen esta imposición del gobierno de un solo programa, ¿no? Y quiero responderlo porque además hay una solución a esto que puede servir para dos escenarios diferentes. El escenario que propone la doctora Ana, que es cuando en el país existe un programa único, pero también cuando, me acuerdo que hubo una discusión incluso con el doctor Soto, muy rica, una discusión académica, porque él decía que pues no siempre es solo pensar en el futuro, sino pensar en el ahora, ¿no? Entonces son dos cosas que tienen que ocurrir al mismo tiempo, ¿no? O sea, uno puede hacer una proyección de cambio curricular hacia el futuro, pero también la pregunta, y que él puso en la mesa esa vez, era, bueno, pero ¿y qué hacemos con los de ahora, ¿no? Con los que ya tenemos. Muchas veces los cambios curriculares toman tiempo y es verdad, y resistencias y muchas cosas. Entonces, la solución que les voy a dar ahora resuelve ambas cosas. Cuando hay un currículum establecido, no modificable, y cuando podemos hacer cambios al currículum que tenemos ahora, que todavía lo vamos a cambiar para el futuro, pero queremos empezar a actuar, ¿no? Entonces, una solución son los exoesqueletos curriculares. Si todos ubicamos que es un exoesqueleto, bueno, un exoesqueleto curricular significa que nosotros tenemos el plan de estudios, ya sea establecido por el gobierno, o el que tenemos, pero todavía lo vamos a cambiar más adelante y ahorita queremos empezar a hacer cosas específicas para los alumnos actuales. Entonces podemos crear de manera satelital al plan de estudios cursos, certificaciones o microcredenciales certificaciones o microcredenciales que son cursos específicos para desarrollar competencias específicas adicionales a las que establece el currículum, o marcos de conocimiento urgentes o necesarios para el plan de estudios que, bueno, que no pueden esperar a una reforma curricular. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi alumno va a tener por semestre, no sé, 6 a 8 materias, ¿no? 6 a 8 materias por semestre con su número de horas, número de créditos, ¿no? Yo le puedo estar ofertando durante los semestres algunas materias extracurriculares adicionales importantes que él además visualice como necesarias, o el gobierno lo visualice como necesarias, o la escuela visualice como necesarias para el ejercicio próximo de la profesión, ¿no? Por ejemplo, si hubo un cambio importante en la regulación, vamos a pensar cuando nacieron los expedientes clínicos, ¿no? Nacen los expedientes clínicos y de aquí a que yo haga un cambio curricular o de plan de estudio se puede tomar 1 o 2 años, pero el expediente clínico lo tengo ya. Entonces creo un curso extracurricular sobre el expediente clínico.
¿no? Entonces, esto no va a sustituir nada en el plan de estudios, pero empiezo a crear estos cursos, microcursos o incluso certificaciones de estos temas prioritarios, ¿no? De estos temas importantes. Esta es una forma de enriquecer el currículum cuando es un currículum fijo establecido por el gobierno, o la otra es de hacer cambios, bueno, hacer adiciones rápidas sin que se modifique el plan de estudios o en lo que se modifica el plan de estudios, ¿no? Entonces, esa es una solución que pueden tomar para, pues para no verse limitados a tener que esperar un cambio en el gobierno o un cambio e incluso en el plan de estudios de la universidad que puede tomar tiempo, ¿no? Entonces, quería comentarlo porque de repente solemos pensar casi siempre, es algo muy común, creo que ustedes como líderes, este es un área de oportunidad o un reto a vencer o una competencia a desarrollar, como quieran ver, desde el lado hacia el déficit o hacia la mejora. Eh, Solemos a pensar los obstáculos que tenemos para no poder hacer las cosas, ¿no? Está bien identificarlos, pero el razonamiento inmediato es, ok, esto me impide hacer esto, ¿no? O esto me puede impedir hacer esto, que también hay una diferencia en me impide y me puede impedir. ¿Ok? Muchas veces damos por sentado que algo no se va a poder hacer, cuando probablemente no se puede hacer, pero probablemente sí. Y ante ese panorama, la pregunta inmediata es, ¿cómo logro hacerlo? A pesar de estos impedimentos, ¿no? Entonces, muchas veces hay que buscar soluciones colaterales o paralelas para poder ejecutar los fines más altos que son la excelencia de la educación médica o la calidad de educación médica, ¿ok? O cubrir las necesidades de la sociedad de manera rápida, ¿ok? Esto es importante porque sí existe un pensamiento globalizado, universitario, de que todo esto es lento, o de que desde las universidades es difícil cambiar el gobierno. Y es real. Muchas veces nos enfrentamos a esa frustración. O sea, estamos en las universidades, tenemos el marco de conocimiento, estamos viendo hacia el futuro y vemos que el gobierno no cambia. El gobierno tiene un interés político. eh, que puede ser de alguna fracción parlamentaria o de alguna corriente del gobierno actual o del que quiere estar. O sea, nos metemos en un tema que no podemos controlar, ¿no? Entonces, el siempre estar pensando, ¿cómo sí puedo hacer esto? ¿Cómo sí lo puedo lograr? ¿Qué vía es la mejor para ejecutar el cambio? No para el cambio educativo, ¿no? No necesariamente el cambio legislativo. Es cierto que muchas veces se requiere también transformar la legislación. Hay muy buenas experiencias. Chile, por ejemplo, ha tenido experiencias recientes interesantes en los cambios legislativos promovidos desde la academia. Pero bueno, a veces se da, a veces no se da. Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta para que nuestros alumnos y por sobre todo los pacientes y la sociedad no se queden pues sin las reformas necesarias o sin los cambios necesarios para una atención de su salud de calidad, ¿no? Y esa sí es nuestra responsabilidad, ver cómo hacer esos cambios, sí o sí, mediante la estrategia que fuera necesaria, ya sea al interior de la universidad, ya sea o en mecanismos universidad-gobierno, o a través de un exoesqueleto. Entonces, esto quería comentarlo. Creo que no existe una prohibición como tal de hacer este tipo de cursos. Eh, Depende de los detalles técnicos y cómo lo presentemos muchas veces, si es como obligatorio, si es como optativo, si es como incluso formación extracurricular opcional o requisitos adicionales que se van agregando al currículum. Eso ya es una cuestión que ustedes tienen que analizar de acuerdo a las normativas institucionales y a las legislaciones de esos países, ¿no? Lo tienen que adaptar. Pero esa es una salida que puede ser una opción para poder hacer implementaciones o cambios curriculares inmediatos, ¿no? Independientemente del tiempo que puede requerir un cambio mayor o independientemente de las obligaciones legislativas que puedan impedir ese cambio, ¿no?
Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario sobre esta participación específica. No le quise robar tiempo a los ponentes, por eso no lo hice hace un rato. Sabía que íbamos a estar ahora juntos, entonces podía hacer este comentario en este momento. No sé si eso responde a su pregunta, doctora, o si alguien más quisiera hacer un comentario al respecto. Muchas gracias, porque realmente yo no lo había pensado de esa forma, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte más importante de cada sesión, que es la interacción entre ustedes, ¿no? Es el compartir experiencias e ir conformando una comunidad de aprendizaje que se pueda sostener en el tiempo. Eh, para ello, vamos a abrir una ronda de 5 comentarios sobre las presentaciones de hoy, comentarios integrales y reflexivos de qué, bueno, qué les llamó la atención, con qué se quedan de lo que hablaron los ponentes, cuáles serían esos elementos que para ustedes son más importantes en una transformación curricular, si hay algo de lo que se aportó que sea nuevo en su expertise y que ustedes creen que sea idóneo incorporar tanto en conocimiento como en proceso, ¿no? Dejo estas preguntas, hay oportunidad para 5 participaciones, 5 manos levantadas y vamos a escuchar a las y los compañeros. Está muteado. Creo que se cerró su micro, doctor. Perdón, perdón, sí. Tenemos a Carla de primer turno. Adelante, Carla. Sí, gracias, doctor. Bueno, de lo más significativo que tomo hoy, primero lo del currículum flexible, quiero mencionarle que una de las condiciones que a veces pueden atentar con el egreso del estudiante en tiempo y forma justamente tiene que ver con la seriación de las asignaturas o el tener muchas asignaturas seriadas dentro de nuestro plan de estudios. Porque obviamente un estudiante al no aprobar una asignatura seriada corta la secuencia para otras materias y, por ejemplo, en mi experiencia con el plan que tenemos actualmente vigente, un semestre se ofertan unas asignaturas y otro semestre se ofertan otras. Entonces, si el alumno no aprueba esa asignatura, tiene que esperarse prácticamente un año para cursarla y poder aprobarla y en secuencia ir con las asignaturas seriadas. Entonces creo que la flexibilidad del currículum es una excelente alternativa. El hecho de que tengamos muchas asignaturas seriadas de alguna manera atenta con el egreso del estudiante en tiempo y forma o bien buscar otras alternativas para que estas asignaturas que son seriadas puedan permanecer de alguna manera abiertas en la malla curricular de los estudiantes. Lo segundo que me gustaría mencionar también tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, la realidad virtual y todo lo que se mencionó en la segunda ponencia. En lo personal tengo experiencia trabajando con la simulación clínica y todos los escenarios que nos planteó el maestro el día de hoy, quiero ser honesta, muchos la verdad no los conocía. Son una excelente alternativa para poderlo ingresar al aula académica o a los escenarios dentro del laboratorio. Sí utilizarlo o implementarlo o irlo incorporando de manera gradual, por lo que comentaba el doctor Gordon, realmente esto nunca va a sustituir lo que es el escenario clínico real, pero se vuelve otra alternativa de enseñanza y la realidad es que los estudiantes dentro del salón tienen diversas maneras de aprender y el hecho de ir diversificando el escenario de aprendizaje permite que vayamos tocando estos, los diferentes estilos para que el estudiante tenga más oportunidades de aprender. Y lo último que me gustaría mencionar fue acerca de lo que mencionó el doctor de los campos clínicos y cómo ellos de alguna manera van dividiendo, bueno, la reducción que hicieron ellos. En lo personal, igual he trabajado, por ejemplo, el programa de movilidad académica estudiantil y algo que los estudiantes
cuando salen de mi universidad valoran mucho de los otros escenarios académicos es el hecho que los chicos desde semestres muy tempranos puedan tener acercamiento a las áreas clínicas. Es decir, tomar clases teóricas, pero de alguna manera ir entrando a los hospitales, ir viendo temas y tocando pacientes y aprendiendo también dentro de un consultorio, por decirlo así. Lo que a lo mejor a ellos no les gusta cuando salen de Tabasco es que llegan a los hospitales, pero no les permiten acceder a muchas áreas. Y, por ejemplo, aquí en Tabasco a los estudiantes sí se les da la oportunidad de interactuar con los pacientes. Entonces, creo que integrando las dos experiencias, yo creo que nosotros dentro de nuestra malla curricular deberíamos de abrir espacio a las áreas clínicas, a lo mejor en tiempos muy tempranos, para que el estudiante se vaya familiarizando y de alguna manera ir combinando la realidad virtual, la inteligencia artificial, la simulación clínica, pero también con esta parte real. Digo, es una suposición, pues para que ellos se lleven la mejor experiencia, porque a final de cuentas la medicina sí tiene una parte teórica, pero el aprendizaje significativo viene justamente ahí en la práctica. Gracias, doctor Ramón. A ti, Carla, seguimos con Laura Cadena. Muy buenos días para todos. A mí me ha gustado mucho porque siento que las sesiones cada día como que vamos integrando un poquito más y articulando. Hay algunas cosas que quisiera de pronto dejarlas como preguntas que me han cuestionado mucho en este tiempo. El primero, de la primera charla de la doctora Aide, ella era vehemente en decir que tenemos que ir hacia lo híbrido. Y a mí particularmente el tema de lo híbrido me genera mucha inquietud, porque siento que los estudiantes tal vez son muy buenos usuarios de tecnología, pero no son buenos para filtrar qué es lo que les sirve y qué es lo que no. Y como decía el doctor Francisco, son una generación donde lo importante es lo que me genere a mi placer, y perdónenme, estar en una clase, si ni nosotros mismos, que ya somos adultos, somos tan juiciosos para estar conectados, pues obviamente los jóvenes no tienen ese nivel. Entonces, yo siento que de pronto ese tema, creo que tendríamos que macerarlo, mirarlo y analizarlo de qué tanto se aprende, además el tema de las relaciones interpersonales, bueno, esas cosas. Y también concuerdo con la reflexión que hacía ahorita la doctora Carla del uso de tecnología. Es muy bueno, ayuda a complementar, pero definitivamente tenemos que ser muy inteligentes nosotros en volverlo como estrategias que aporten, pero que cuando el estudiante ya tenga la oportunidad realmente pueda estar en prácticas, porque yo he sentido, no sé si a ustedes les ha pasado, pero he sentido en Colombia que la pandemia lo que hizo fue que retrajo más los servicios, y bueno, la normatividad nacional también ha restringido, que los estudiantes estén en el escenario, y yo siento que ahí estamos perdiendo espacios. Si bien es cierto, los estamos reemplazando con la IA, siento que definitivamente la IA, vuelvo y pongo el comentario de hace un rato, o sea, qué chévere que el chico tenga realidad virtual y aprenda a manejar los joysticks, pero eso no son los equipos de ortopedia, eso no son los equipos del laringoscopio que él tenga la posibilidad de hacerlo. Otro tema que lo hemos discutido y creo que no nos vamos a cansar de hacerlo es la importancia de realmente crear, por ejemplo, las revistas interdisciplinarias, que realmente logremos trabajar en equipo, que logremos que todos estemos articulados, que el estudiante, les voy a contar una infidencia que pasó esta semana que me pareció maravillosa, y es, pude lograr sentar a nuestro principal escenario de práctica con mis coordinadores de clínicas, y la gran conclusión fue, vamos a crear un modelo de revista clínica interdisciplinaria. Entonces vamos a sentar a los enfermeros, a los médicos, a los psicólogos, fisioterapeutas, químicos farmacéuticos, y vamos a hacer un caso. Apenas vamos a empezar, les iré contando cómo nos va, pero de cómo vamos a abordar ese paciente de forma interdisciplinaria. Yo siento que con eso empezamos a hacer un tema que siento que también es dolor de cabeza para todos, y el doctor Francisco lo reflejaba muy bien, y era cómo sensibiliza a todo el mundo de que estamos en un proceso de cambio, que necesitamos estar en innovación permanente, y ese trabajo con los profesores siento que es un tema de nunca acabar. El otro elemento
que me llamó mucho la atención y ojalá pudiéramos tener el artículo del doctor Francisco y es cómo mido el impacto. Y ahí me salía la pregunta de, claro, nosotros medimos impacto en evaluaciones, medimos impacto con números, con deserciones, pero yo siento que el impacto, sobre todo con estos planes de estudio que estamos desarrollando, donde estamos haciendo más integración clínica, donde estamos haciendo inmersiones desde más temprano, donde estamos exponiendo al estudiante desde el caso clínico al principio, siento que lo que estamos transformando no es solamente el conocimiento, sino el razonamiento clínico, esa habilidad de pensamiento crítico y esa posibilidad de integración. Y yo siento que un reto para nosotros ahorita es cómo hago yo una medición de esa integración. Y siento que la invitación que nos hacían los expositores sobre invitemos a los escenarios de práctica a ayudarnos a hacer la evaluación me parece súper crítica. Y ahí también cómo empezamos a medir las Power Skill como esas habilidades que también debe tener el egresado, porque casi siempre lo midan como qué tan rápido resuelve el tema de la hipertensión, cuántos pacientes controlados de enfermedades crónicas tiene, pero venga, y la calidad en el servicio, la atención, la oportunidad, el buen trato, el manejo de noticias. Siento que esas son herramientas que también tenemos nosotros que empezar a sembrar como elementos para hacer, eh, ¿cómo se llama? Procesos de medición de impacto y de evaluación. Perdónenme que fue como un ejercicio, yo siempre siento que estos son ejercicios de disertación de todas las cosas que se nos vienen a la cabeza. Discúlpenme que de alguna manera cojo este espacio para eso, pero bueno, espero que nos sirva para seguir reflexionando y en marzo nos podamos tomar el cafecito con mucho cariño entre todos. Muchas gracias, Laura. No, no te disculpes. Miren, siempre esto, lo primero que hace es una catarsis y un ejercicio terapéutico. Escucharnos a nosotros mismos nos ayuda mucho a ir eh, eh, posicionando nuestras ideas. Y lo segundo, compartirlas lo hace más rico porque los demás lo escuchan, nos pueden realimentar y bueno, y esto va generando nuevas ideas y nuevas soluciones. Eh, Platón decía que, bueno, Platón y Sócrates, que son los autores de la dialéctica, de la filosofía dialéctica, decían, ellos no les gustaba lo escrito, es lo que les gustaba de la discusión, y decían que solamente se podía pensar en colectivo, o sea que una reflexión de uno solo no era pensar, eran solo ideas, pero el verdadero pensamiento se genera cuando se interactúan entre ideas, ¿no? Muchas gracias, Laura, por exponer nuestros pensamientos. Sigue Felipe, ¿ya participaste? Ya, ¿verdad? Tú abriste. No, Carla abrió. Adelante, Felipe. Sí, quería retomar algo que decía Laura, porque un poco partiendo de la última clase que le hizo Francisco, creo que es muy complejo, ¿cierto?, hacer una medición fiel del desempeño clínico in situ en el lugar de trabajo cuando uno hace estos ajustes curriculares. No es lo mismo, ¿cierto?, la rendición del examen único de conocimientos que tenemos en Chile, que es un instrumento teórico, de alternativa, entrenable, preparable. Puede traducir o darnos información del contenido, quizás de la integración clínica en principio, pero no habla de las competencias que desarrollan los egresados. Y si bien él cierto, nos transmitió que se hicieron mediciones mediante OSCE, etcétera, eh, es difícil poder asegurarle a la población, ¿cierto? Que es el fin último del producto del egreso, que el médico que egresa con quizás menos tiempo de internado o menos fisiología, cualquiera sea el ejemplo de la reducción que se aplica en el currículum, tenga efectivamente las mismas habilidades clínicas que un colega que sí se forma quizás en un tiempo más extenso. Ahora, de pronto, eso es porque el perfil de egreso del médico del año 2025 sí debe ser diferente al del año 2015, y quizás no podemos esperar las mismas competencias terminales en un momento en el que la disponibilidad de información es abrumadora y es imposible, ¿cierto?, de ser facilitada en un periodo acotado de 5, 6 o 7 años. Eh, Quería compartir con ustedes que en mi facultad hace 7 años se implementaron
unos cursos que se llaman módulos integrados interdisciplinarios, que son dos cursos que se hacen a lo largo de las distintas carreras que se imparten en la facultad, que son 8, todas del área de la salud, y que en tercero y quinto año todos los estudiantes lo cursan y los cursos están compuestos por estudiantes de las 8 carreras. Integran grupos pequeños y se van presentando problemas que deben ser abordados en equipo eh, con el aporte disciplinar de cada uno de ellos. Y hemos ido observando en el nivel terminal que corresponde a la práctica profesional o internado, que desde que esos cursos fueron implementados, efectivamente los estudiantes, al menos desde lo cualitativo, tienen una mayor facilidad en integrarse al trabajo en equipo del lugar de trabajo, con el equipo de enfermería, con el equipo de nutrición, con los kinesiólogos, fisioterapeutas, y eso ha sido muy positivo porque antes no había ahí un delta de tiempo de adaptación que dificultaba el inicio de la práctica profesional propiamente tal. Y lo que me sucede con pensar en el ajuste curricular es que los factores que nosotros podemos estar considerando en este momento para establecer cierto un ajuste, una innovación a la luz del conocimiento que actualmente está vigente, es complejo porque teóricamente cuando esté implementado, muy probablemente las necesidades de la sociedad, de la población específica, o lo regional o lo político va a ser diferente. Entonces, muy probablemente cuando se implemente ya sea necesario volver a analizarlo y volver a ver cómo lo cambias. Por lo tanto, se me ocurre que realmente la única manera en la que uno podría ejecutar un cambio curricular efectivo, ¿cierto? Y muy eficiente es imaginándonos qué necesitamos en 6 o 10 años más, probablemente. Y ahí la dificultad, porque el contexto actual en el que vivimos, de lo político, lo sociodemográfico, sobre todo con todo lo que está ocurriendo actualmente, ¿cierto? Es un poco difícil predecir hacia dónde va a transitar la necesidad de la profesión médica para la población. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Ya habíamos hablado sobre... Acá es importante que ustedes, cuando hablen, cuando piensen en los cambios necesarios en sus entornos, o si es necesario o no es necesario un cambio, eh, realmente hoy se sostiene poco en la no necesidad, o sea, o que sea innecesario. Se sostiene poco, es muy difícil porque está cambiando muy rápido. Las legislaciones, las necesidades, los contextos están cambiando. Entonces, y lo importante acá, algo que comentaba Aide, son los currículums abiertos. Esta propuesta de currículums abiertos se basa en que tengamos un core de materias que son absolutamente necesarias, ¿no? O sea, un alumno no va a dejar de necesitar aprender fisiología, anatomía, ¿no? Bases clínicas, ¿no? Pero alrededor de todo esto debe haber un grupo de materias que complementen esta formación, que puedan responder a necesidades específicas de hoy y del futuro cercano, ¿no? Entonces, esas materias suelen denominarse optativas, opcionales o el minor, ¿no? Según cómo se le llama en cada país. Esas optativas, por ejemplo, muchas veces es hacer catálogos donde en los diseños curriculares el alumno lleve todas las importantes, las básicas, no las importantes, las básicas o las que no cambian, y se le den catálogos donde tú le puedas decir, bueno, escoge 5 de este catálogo o 6 de este catálogo. Y en esos catálogos tú puedes meter asignaturas innovadoras o que estén respondiendo a las necesidades actuales y futuras, ¿no? Entonces, de esa forma, el alumno va a estar, pues, interactuando con esa selección de asignaturas para ir enriqueciendo su formación. Esto se puede hacer en dos planos, se puede hacer dentro del mismo sistema curricular formal o como explicaba al principio, también a través de un sistema extracurricular. Esto es cuando hablamos de currículums abiertos, que pueden ser planes de estudios cerrados con opciones abiertas a través de actividades extracurriculares o pueden ser planes de estudio abiertos como el currículum, ¿no? Entonces, esto es algo que les dejo en la mesa, analícenlo, reflexionenlo y esto es una de las formas para evitar esperar demasiado para poder reaccionar al cambio, ¿no?
Y también la otra cosa que es importante reflexionar es que no siempre los cambios tienen que ser sumamente grandes o sumamente complejos. A veces hay cambios pequeños que tienen grandes impactos, ¿no? Entonces, valórenlo. Muchas veces con las academias, queremos empezar a cambiar demasiadas materias, empezar a pensar qué materias son las del futuro. Nos, empiezan las academias a discutir si son, si no son. Ellos piensan que no son esas, las tendencias. Entonces, muchas veces el truco no está en discutir qué es lo que se necesita, sino el truco está en lograr que nuestro plan de estudios cerrado se convierta en un plan de estudios abierto. Es decir, lograr introducir en la carga de materias estas opciones de catálogos, que yo pueda subir y bajar materias optativas. Ahí está el gran truco, porque entonces eso me da oportunidad de estar haciendo cambios todo el tiempo sin tener que estar pasando por las grandes estructuras universitarias y las discusiones académicas interminables, ¿no? Entonces, a veces esos cambios técnicos pequeños no lo propongo como algo imperceptible para engañar a nadie o no, pero a lo mejor muchas veces la gente más dura le da poca importancia, porque como es algo técnico y están tan metidos en sus materias y en su marco de conocimiento, a esos cambios técnicos no les importa. Pero ahí está la clave, porque entonces si yo abro la opción de que dentro de mi plan de estudios pueden haber catálogos de materias innovadoras, ahí meto todo lo que se vaya necesitando, ¿no? Y si no se puede hacer, pues bueno, siempre queda la opción de estas opciones extracurriculares. Vamos a continuar con Gonzalo. Gracias, doctor. Buen día a todos. Estaba escuchando muy atentamente los comentarios de los compañeros y concuerdo mucho con la compañera que, que independientemente de la primera hora de las sesiones que hemos tenido, de las conferencias, muy enriquecedoras, obviamente, creo que valoro un poco más los comentarios de todos los compañeros porque así nos podemos dar un contexto de lo que está pasando no nomás aquí en México o en nuestro país, sino que pues a lo mejor hay cosas que son muy parecidas o muy idénticas con los demás países y que a veces no vemos que estamos en el mismo contexto, ¿no? ¿Qué me llevo de este día o de esta reflexión? Básicamente que las transformaciones en las mallas curriculares o los planes de estudio pues ahora no se deben de entender nomás con cambiar o ajustar contenidos en las materias o quitar y poner cierto tipo de contenidos, sino que ya son cambios más a profundidad y que requieren, como lo comentaba ahorita en alguna plática, algún doctor, pues que estén congruentes con el perfil de egreso. Eso creo que ya a todos nos quedó claro que el perfil de egreso es el que manda en el mapa curricular o en el plan de estudios y que todo nuestro plan debe de estar alineado a este, ¿no? Que a lo mejor en épocas pasadas o en tiempos, años pasados, no se realizaba así o se realizaba con algún cierto, algunos otros criterios, ahorita es indispensable esto. Quiero mencionar el ejemplo de que me tocó a mí como yo soy responsable o coordinador del programa de medicina. Cuando yo ingresé, cuando el equipo ingresó a la universidad, es una universidad pública, recibimos un plan de estudios que no se había actualizado ni una coma desde el 2018. Nos tocó el gran reto pues, el año pasado de actualizar el mapa curricular. Lo que más me ayudó a mí fue entrar en las discusiones. Voy a poner el ejemplo, pues yo pertenezco a ANFEM, que es la Organización de Escuelas y Facultades de Medicina aquí en México. Fue una gran ayuda entrar a talleres, escuchar las nuevas innovaciones en los currículos, perdón, ver qué es lo que hacían las demás escuelas, cómo lo hacían, y eso me ayudó a mí para poder implementar nuevas estrategias, traer las nuevas ideas, ver qué es lo que está pasando y poderlo mostrar y dar evidencias al comité curricular. Pero algo que a lo mejor no hemos mencionado y que quiero expresarlo, con lo que más batallé o con lo que fue lo más significativo en todo este proceso fue los cambios generacionales. Y no me refiero a los cambios generacionales de alumnos, eso queda implícito en que tenemos que agregar, como lo decía, las nuevas generaciones, la Z, la Y, fue los cambios generacionales entre los administrativos. Nosotros pertenecemos a otra generación, los administrativos que estaban anteriormente y que siguen estando en la escuela son de otras generaciones, tienen otras ideas, y creo que ese fue el choque más grande que tuvimos y que tuvimos que nosotros que, pues, abordar
¿Cómo lo abordamos? Pues tomando que las decisiones que nosotros tomábamos o que las ideas que teníamos, pues basada en la evidencia, mostrábamos la evidencia, mostrábamos artículos, mostrábamos qué es lo que estaban haciendo las demás escuelas, pues para poder no convencer, sino como lo comentó ahorita el doctor Ramón, tener una plática, construir un diálogo, pero sí, sí fue pues va así una batalla campal cuando hacíamos estos comités, ¿no? Se logró algo, se logró crear un plan de estudios ya con más flexibilidad, un plan de estudios con un perfil de egreso más sostenible y sobre todo que todos los espacios educativos, como le llama la universidad, estuvieran alineados horizontalmente hacia este perfil, ¿no? Esto pues obviamente está muy relacionado con todo lo que vimos hoy en la mañana y ya nomás como resumen, pues eh, me llevo que los currículum no son nomás o una reestructura del plan de estudios o de currículum, no nomás es agregar tecnología, agregar las nuevas tecnologías, agregar nuevos contenidos, sino que creo que es construir currículums sólidos que perduren o que sean incluso dinámicos y que vayan cambiando conforme a los nuevos retos y sobre todo que sean competentes y que nuestros egresados sean que tengan esas características sociables y humanísticas que se necesitan, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias Gonzalo. Vamos a seguir. La siguiente persona es Alejandra Quiroz. Adelante, Alejandra. Sí, hola, buenas tardes. En Chile son las 2 de la tarde, así que por eso digo buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios. El primero es que siempre que me ha pasado con varias sesiones, de que al final de la mañana me siento tremendamente desafiada. Ahora, este desafío al principio me significaba un poco de agobio, ahora ya lo tomo con un poco más de ligereza, porque además hemos ido compartiendo estrategias de cómo hacer las cosas y eso es muy positivo, ¿no? Y el desafío de hoy es que, por un lado, nos invitan, la educación médica, digamos, y los exponentes del día de hoy, nos invitan a hacer una reflexión que es muy profunda y crítica de lo que hacemos antes de tomar decisiones, ¿no? Em, y es un desafío, puesto que en el hacer diario, los espacios de reflexión con todos los participantes que deberían estar en ella, no es tan fácil de generarlo, ¿no? Y además pasan cosas como las que comentaba recién, como las que comentaban recién, que tiene que ver con este choque generacional, que yo también lo he percibido mucho en las conversaciones respecto al cómo seguir, ¿no? Em, y por otro lado, estamos con una avalancha tecnológica, que así al menos sentí yo la presentación de hoy de todas estas IA, y creo que son aportes sin duda. Yo uso también la IA, pero creo que hay que ser muy cautos, ¿no? Y tener en consideración permanentemente lo que mis compañeros ya decían en sus intervenciones previas, que tiene que ver con el perfil de egreso, es lo que a nosotros nos debe mover. Entonces, y les cuento que en mi facultad, que es una universidad privada de Santiago de Chile, ya hemos tenido experiencia de comprar alguna tecnología sin la reflexión académica necesaria y profunda, y eso solamente ha hecho que nos quedemos con la tecnología con una tasa de uso súper baja, digamos. Entonces ahora estamos en un ejercicio, luego de esos aprendizajes, de que cada vez que nos vamos, que queremos o que surge la idea de incorporar alguna tecnología, le damos una vuelta bien larga que tal vez lentece el proceso, pero que nos da más solidez en la toma de decisiones, ¿no? Respecto a cuál es la necesidad real que esa nueva tecnología va a resolver o que pretende ayudar a resolver, en qué programa está el mercado, cuáles son los resultados de aprendizaje y los que va a tributar, ¿no? Creo que eso es súper importante tenerlo siempre muy en consideración, porque además la incorporación de nuevas tecnologías, para que sea bien utilizada y bien guiada por nuestros propios docentes, implica un periodo de tiempo de la curva de aprendizaje que requiere cada una de ellas. Entonces creo que son elementos que también hay que tener en consideración.
Ese era mi comentario respecto al desafío. Ahora, el segundo comentario que quería hacer tiene que ver con reconocer una limitante en mi propia persona, digamos, porque en la actualidad yo estoy dirigiendo el posgrado de la Facultad de Medicina y eso significa principalmente, lejos, el 90% son los programas de especialidad. Entonces, cada uno de los temas que hemos ido revisando, yo reconozco mi limitación en que me cuesta llevarlos al posgrado. Así que ese es un ejercicio que me voy a autoimponer en las sesiones de aquí en adelante. ¿Cómo? Más que algunas estrategias puntuales que creo que es como fácil para mí y para nuestro equipo incorporarlo, como el cuidado por la salud mental de los estudiantes, como el autocuidado, etcétera, pero hacer estos programas eh, ¿cómo es el nombre que usaba la profesora? Con cronosistema en el posgrado de especialidades médicas, la verdad es que eh, me desafía mayormente. Y ahí reconozco mi limitante y la dejo abierta por si alguien después me quiere comentar su experiencia al respecto. Eso. Gracias, Alejandra. Yo creo que estos desafíos son gasolina para nuestro cerebro, ¿no? Porque nos hace ir dándole, reflexionando, dándole vueltas a las cosas, ir girando los problemas, mirarlos por diferentes partes, hasta ir encontrando la solución. Y si la podemos encontrar juntos, es mejor. Vamos a seguir con la siguiente participación. Es Manuel. Adelante, Manuel. Gracias. Sí, es una reflexión muy puntual, pues ya prácticamente la han estado comentando mis compañeros y Alejandra dio su preocupación también en realidad a toda esta tecnología que si bien es cierto sabíamos que existía, no veíamos su envergadura. Yo también soy un defensor del humanismo en la medicina y eso no se debe descuidar en nuestros alumnos. Sin embargo, creo tampoco podemos tapar con un dedo el sol y esto es algo que ha venido a quedarse y hay que ver la manera de cómo implementarlo de manera responsable, ¿no? De manera responsable para que sea un complemento en la educación. Eh, Hay que tener en cuenta también factores como el económico. No todas las facultades creo que están en condiciones de poder adquirir estos y ahí se corre el riesgo de que sucede en otras áreas de que por no tenerlo uno se puede sentir inferior y no necesariamente. Entonces, yo creo que esto es un paulatino avance que tenemos que irlo tomando de manera responsable, repito, y tenerlo con mucho cuidado y tratar de siempre prevalecer la relación que debe haber entre el estudiante, el personal de salud, el médico y el paciente. Que yo creo que eso lo deberíamos mantener siempre y que no sea reemplazado pues por los simuladores. ¿Sí? Gracias. Gracias, Manuel. Eh, Vamos a ver, está por ahí Santiago Murray. Si nos pudiera hacer un resumen breve de las participaciones de los compañeros. No le escuchamos, Santiago. Sí, ahora sí, disculpa que además estoy con una señal un poco inestable, entonces a veces creo que se interrumpía un poco. Em, a modo de resumen, creo que me quedaría con las palabras de mi colega compatriota también, que... l- ¿Cómo? El agobio me llamó la atención ante el hecho de que existe una gran cantidad de tecnología por una parte, de innovaciones y tendencias por otra que resultan desafiantes para poder hacer implementaciones en nuestros programas locales, en donde también existe un interés por lo que yo voy a llamar como integridad, o sea, conservar de alguna manera la integridad profesional o de las disciplinas, sobre todo ante estas tecnologías que son emergentes, como las que mencionaban recién, sobre la simulación, sobre el uso de inteligencias artificiales. Mm,
La verdad que como a grosso modo yo creo que me quedo con eso dentro de las palabras que se mencionaron. Y no sabría mucho más que agregar. Me hace resonancia porque yo estoy en un proceso de rediseño, de armonización o de expresión curricular. No lo hemos puesto todavía, no le hemos dado algún nombre, no lo hemos terminado de definir porque nuestra malla curricular o nuestro plan de estudio nos ha resultado bastante satisfactorio en muchos aspectos y sin embargo es importante darle una mirada de actualización porque hay algunos temas que son emergentes justamente. Pero existe una preocupación con el tema de la integridad de la disciplina. Nosotros tenemos un comité curricular y también nos ha tocado lidiar con las brechas generacionales que tenemos entre colegas, ¿ya? Aunque se nos ha dado muy bien con la estrategia de incluir deliberadamente a los colegas que ya están jubilando, ¿cierto? Se están retirando del trabajo asistencial, pero se mantienen haciendo docencia. Son colegas que tienen muchísimo más tiempo, o sea, tienen disponibilidad horaria para poder participar de estos procesos y al mismo tiempo cuentan con toda su experiencia asistencial. Entonces nos dan cuenta justamente de estos asuntos de la integridad y de cómo nosotros tenemos que mantener algunos asuntos de la disciplina, al mismo tiempo que después los colegas más jóvenes vamos hablando sobre cómo podemos incorporar algunos asuntos novedosos. Entonces, claro, todos estos temas que se comentan en distintos países, en el ámbito público-privado, en el pre y el posgrado, de alguna manera hacen resonancia y me permiten ver de que son temáticas o problemáticas comunes. Muy bien, pues gracias, Santiago. Vamos a bajar todas las manos, vamos a hacer un ejercicio ahora. Quisiera que levantaran la mano todas las personas que piensan que requieren hacer ahora algún cambio en su plan de estudios, por más mínimo que sea. Puede ser un gran cambio o un pequeño cambio. Muy bien, entonces, nada más para confirmar, hay tres personas que piensan que no necesitan hacer cambio, que es Laura, Enzo y Milagritos. Ok, todos los demás creen que es necesario hacer algún pequeño cambio, aunque sea. Ok, muy bien. Entonces, ahora lo que quiero es que todos digan cuál sería ese principal cambio, pero no una explicación, sino directamente. Eh, Flexibilidad, o puede ser incorporar materias de APS, o puede ser hacer transversal el área ética, no lo sé, el que quieran. Nada más quiero que mencionen el cambio más importante que ustedes juzguen que necesitan hacer en su plan de estudios. Esté en sus manos o no, no importa. Lo que ustedes han observado que es más necesario, ¿ok? Entonces voy a empezar, yo les voy a ir diciendo los nombres, esténse todos listos para activar el micrófono, decirlo y cerrar el micrófono. Vamos a empezar con Alfonso. Yo voy a decir flexibilidad, ¿sí? Y formalizar la transversalidad. Gracias. Tamara. Incorporar las materias y las especialidades que tienen alta carga de enfermedad de forma transversal. Gracias. Luis Alberto. Fortalecer APS, fortalecer primer nivel de atención, redireccionar la educación médica a ese nivel. 80% de la solución de los problemas de salud ahí. Gracias. Roberto. Currículum en espiral y flexible. Gracias. Sara. Yo estoy a cargo de los posgrados, pero no clínicos, sino del área de salud pública, entonces es transformación en competencias, flexibilidad e interdisciplinariedad. Gracias. Santiago.
la salud comunitaria y los cuidados paliativos. Bien. Felipe, Integración curricular. Carla, Sí, flexibilidad en la malla curricular y priorizar la atención primaria en salud. bien. Mauro, Sí, concretamente, la profesionalización de mis docentes médicos. ok. Ana, Flexibilidad y las competencias. muy bien. Iris, Fortalecer la transversalidad de nuestro currículum. Milagritos, Doctor, flexibilidad y humanización. excelente. Gordon, En nuestro caso, yo creo que es mejorar la forma de evaluación de las competencias y que sea homogéneo entre toda la malla curricular, cómo se evalúa. Roxana, Perdón, integración curricular y la atención primaria en salud. ok. Alejandra, Salud mental, como temática a tratar en el currículum y como consideración al momento de diseñarlo. bien. Laura, Además de todo, yo quisiera aportar, uno, aprender como autoaprendizaje en el buen sentido de la palabra, cómo aprendo a estudiar, y la otra es cómo hago mediciones de impacto, cómo sigo a los graduados, cómo sigo mi currículo, cómo lo estoy evaluando. muy bien. Gonzalo, Integrar de manera transversal atención primaria a la salud, un poco más de flexibilidad y algunos ajustes en espacios clínicos. gracias. Manuel, Integración de la transversalidad de algunos cursos como humanismo, bioética, ética. ok, muy bien. ¿Quién nos faltó? Nos faltó Yo, Diana, Diego y Enzo. A ver, Diana, eh, yo también, tú, mande. Yo sí sí, ¿qué considero que opinas? integrar más asignaturas enfocadas a la atención primaria en la salud, más materias de tecnología e integrar la tecnología a nuestra manera de enseñar y aumentar la flexibilidad. Ya tenemos algo de flexibilidad, pero yo no había considerado, por ejemplo, ay, perdón, no me quiero extender, y aumentar la flexibilidad del currículum. Gracias. Enzo, justifique por qué no es necesario cambiar nada. No, doctor, no podía, se me había trabado, estaba con la línea muy mal, no Ah, salí ya, como no, 3 veces ok. el día de hoy. Sí, No de te hecho que preocupes entonces, la compártenos tu cambio. la currícula de mi facultad, sí, en la cual laboro, sí debería tener cambios, ¿no? Me parece que lo principal es la integración de tecnologías emergentes que no se está haciendo y unir, hacer una enseñanza interdisciplinaria y por supuesto la flexibilidad que se ha venido hablando por los diferentes colegas es muy importante. Gracias, Enzo. Entonces solo nos faltó Ana. Ana, justifique por qué no desea hacer ningún cambio. Yo sí levanté la mano y ya hablé, si no Ah, quedaba bueno, bien. perfecto, perdón, gracias. Sí, Entonces sí, yo todos, estoy de acuerdo. Sí, excelente. definitivamente. Y es flexibilidad y también lo que son las competencias, ¿no? Eso cogiendo dos puntos básicos, ¿no? Porque de ahí hay otras cosas que hay que cambiar. Y lo que usted nos decía de hacer, estaba pensando, ¿no? Lo que son las certificaciones, ¿no? Nosotros tenemos docentes de tiempo completo y de medio tiempo. Y generalmente en la parte del periodo de vacaciones, pues podríamos ofrecer estas certificaciones, ¿no? Entonces, haciendo que nuestros docentes, que me van a matar ahorita, haciendo que nuestros docentes de tiempo completo revisen dentro de su área, dentro de sus asignaturas, qué podríamos reforzar o que no se está viendo por el tiempo y que les interesen a los chicos. Entonces sería como que en el tiempo de vacaciones, pero bueno, vamos a ver qué resistencia uno puede encontrar ahí. Así que gracias. Perfecto. Y esto nos lleva al siguiente punto, pero antes le voy a dar la palabra a Diego. Creo que lo omití. Adelante, Diego. Gracias, doctor. No solamente quería mencionar dos urgencias curriculares que tenemos,
que tienen la intención de hacer el plan como más pertinente epidemiológicamente a la realidad chilena, que son fomentar la geriatría, la salud mental que ya la hemos potenciado en el último tiempo y la oncología también, dada la transición epidemiológica. Gracias. Gracias. Oiga, me encantó porque hay una gran diversidad. Hay acuerdo en algunas cosas, ¿no? Creo que APS, movilidad, pero APS, flexibilidad fueron como las más repetidas, pero hay competencias, transversalidad, creo que fueron las más repetidas, pero hubo algunas otras cosas que ahí van aderezando los cambios y a lo mejor no los hemos pensado, empezamos a pensar. Ok, vamos a repetir el mismo ejercicio, preparados con su manita. La manita solo es para el orden porque todos van a participar, así que, este, ¿cuál es el principal reto a vencer para poder hacer ese cambio que ustedes quieren? Muy bien, empezamos con Enzo. Está apagado tu micro, Enzo. Disculpa. Me parece que lo principal que deberíamos, para realizar este gran cambio, lo que necesitamos es el trabajo en conjunto y el apoyo de las autoridades, ¿no? Trabajo en conjunto de todos los líderes y los docentes que quieran voluntariamente participar en el cambio. Entonces el reto es que no están juntos y que no hay apoyo. Ujú. Ok. Hay divisiones y hay falta de apoyo de la autoridad. Perfecto. Quiero que me digan el reto, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Roberto. Bueno, somos de la misma facultad, así es que el reto es el mismo. El apoyo de las autoridades es bajísimo y el cambio de chip en los docentes, el involucramiento de los docentes es básico. Eso es lo que nos falta. Gracias. Gracias, Roberto. Laura. Yo también estoy de acuerdo que un reto grande son los profes, o sea, definitivamente, pero quiero agregarle también los escenarios de práctica. Si yo puedo tener profes con toda la motivación, pero si el escenario no abre espacios, también va a ser complicado. Gracias, Laura. Gonzalo. Eh, son dos retos muy importantes que creo que identifiqué. El número uno, y lo dije en mi comentario ahorita, los docentes, no las autoridades. Los docentes que yo cuento con la matrícula son los que a veces me impiden o empiezan a realizar algunos otros tipos de comentarios. Y el otro es la matrícula de mi estado, que va a un aumento cada vez más y me impide llevar a mis alumnos a ciclos clínicos. Gracias. Felipe. Resistencia académica y los factores políticos que ello conlleva. Alfonso. Yo algo de lo que decía Gonzalo también, la diferencia de generaciones, pero no de generaciones en los alumnos, sino de generaciones en administrativos y docentes. Bien. Alejandra. Me pasa igual que a Gonzalo, son los docentes, no las autoridades. Manuel. Plano docente y administrativos. Súper. Luis. ¿Yo? Luis Alberto. Sí. Gracias. ¿Cómo hacer que el Ministerio de Salud, el gobierno, tenga una política de pretender fortalecer la atención primaria de la salud, el trabajo comunitario, la educación comunitaria, y eso que se internalice en la academia, en la formación médica, no solo en la teoría, sino en la práctica, pero también con participación de, por ejemplo, el colegio médico que también hace formación? Entonces, ¿cómo hacer que estos tres actores puedan estar compatibilizados en lo que realmente necesitamos en nuestros países, que es la educación de la atención primaria, el trabajo comunitario? Es el gran reto. Gracias, Roxana. Perdón, para mí también es el tema de la resistencia de los docentes. Bien. Tamara. Para mí es la capacitación docente porque tenemos una plana docente muy grande
y es un poco difícil coordinar con todos. Sara. Para mí también es la capacitación docente porque ellos sí quieren, pero hay que favorecer esos espacios de capacitación de los docentes y renovación como de las políticas de docencia institucionales que estén como a la vanguardia de lo que estamos hablando. Bien. Santiago. La reticencia de algunos docentes por una lógica hospitalocéntrica de la formación y la escasa capacidad formadora de algunos centros. Muy bien. Negritos. Doctor, profesionalización docente, ¿no? Debe cambiarse Ok. la forma. Pero esa es la solución. El problema entonces entiendo que falta de El problema es capacitación. falta de capacitación. Muy bien. Diego. Son hartos los desafíos, pero sin duda la fidelización, entonces el development Ok. es el por habitante. Fidelización, ¿qué significa, perdón? Fidelización es como el compromiso que tienen con el proyecto educativo. Por lo general tenemos una planta docente que participa de manera muy tangencial, mediando solamente un sueldo, y si es que no, hay cero compromiso. Solamente vas a hacer lo que te dijeron y te vas y no te involucras en realidad con el proyecto. Ahí hay una falta de liderazgo. Que una de las principales retos para el liderazgo es lograr ese compromiso y lograr esta unión de los grupos. Ahí tienen que analizar eso mucho. Mauro. El reto, en el caso mío, por la región en la que trabajo, es lograr capacitar, ¿no? De manera eh, integral, ordenada, sistematizada a todos mis docentes, ¿no? No solamente en el tema de metodologías de aprendizaje, sino también en lo que hoy día hemos escuchado, la informática, la inteligencia artificial, ¿no? La simulación. eh, y el problema pues es de que yo no cuento con expertos, ¿no? Instructores o asesores calificados en pedagogía en el campo médico, ni tampoco en el tema de informática, ni de inteligencia artificial, ni en simulación. Ese sería el gran reto. Muy bien, Mauro. Ana. Definitivamente siempre va a ser el docente, ya sea porque sea su capacitación o porque sea las brechas generacionales o la adaptación del docente hacia las nuevas tecnologías. Como usted decía, hay que fomentar ese liderazgo, hacer que se comprometan un poco más. No, no creo que sea porque nuestros directivos pues no quieran hacerlo, ¿no? Sino que de pronto hay que tener esta visión y de pronto convencerlos un poquito en esta parte, ¿no? Iris. El fortalecimiento de la intención pedagógica del cambio en la profesionalización docente. Gracias, Iris. Gordon. Sí, yo también creo que el problema acá podría llegar a ser la disposición de los docentes al cambio. Carla. Sí, doctor, igual en mi caso creo que sería el reto serían los profesores, el que puedan aceptar o adaptarse a estos cambios. Y por la parte, vamos a decirlo así, administrativa, creo que no habría resistencia, puesto que ya tenemos evidencia suficiente para los cambios que se pretenden realizar. Entonces, eso justificaría la adecuación. Gracias. Enzo. Ya habló, ¿no? Él empezó, creo, la ronda. ¿Y Diana? Yo le voy a poner un nombre que creo que engloba varias situaciones y le voy a llamar inercia institucional. Entonces ahí abarco desde lo administrativo hasta el docente. Estamos viviendo nosotros una inercia institucional porque nos han salido bien las cosas hasta el momento y eso hace mucha resistencia a los cambios en todos los niveles. Muy bien. Perfecto.
Entonces, de todos los retos que tenemos, identificamos, creo que fue muy contundente, muy claro, que las resistencias principalmente de los docentes, es el reto número uno, ¿no? Aunado a este contexto que se termina integrando por directivos y administrativos alrededor, que, como bien dice Diana, pueden estar siguiendo una inercia institucional en donde es fácil y cómodo pensar que todo está bien, no hay razón para cambiar, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí está el diagnóstico. Es bastante interesante ver que es un tema de faculty development. Hay muchas estrategias para poder mover esto. Una es la primera que le comenté de voto pronto a Diego, ¿no? Ahí tiene que haber un compromiso primero de los líderes. Entre ellos tienen que poner de acuerdo hacia dónde vamos, hacia dónde, qué queremos lograr como institución, convencer al gremio, ¿no? A todo el claustro de la importancia de trabajar hacia esos objetivos. También escucharlos, estar abiertos a escucharlos, integrar las ideas del claustro docente para que se sientan parte de las soluciones. Muchas veces la resistencia ocurre porque el directivo da la orden y los académicos piensan que ellos tienen otras ideas o otras soluciones, y ahí hay un problema. Hay que integrar, hay que hacer consenso, hay que consensuar, ¿no? Hay que mostrar visión, pero hay que consensuar. Tienen que ser las dos cosas simultáneamente para ir fortaleciendo ese liderazgo que mueve un cambio, ¿no? La otra cosa importante son los procesos de capacitación. Ustedes lo mencionaron para poder ir avanzando en temas comunes. Muchas veces para el docente no puede querer hacer un cambio si no conoce el problema, si no está documentado, si no se ha formado en el abordaje de estos problemas y, por supuesto, sus soluciones. La otra es, muchas veces tiene que ver con los programas de apoyo docente, que no es solo la capacitación, sino programas de mentoría docente o programas de trabajo de pares, ¿no? Donde algunos docentes, o sea, si el directivo, muchas veces la voz del directivo, o sea, si en las instituciones, sea quien sea el directivo, siempre se trata de no hacerle caso, de resistir ante él, no importa quién haya llegado. No es personal, es contra quien dirige, o sea, eso, contra el puesto, ¿no? Muchas veces es importante buscar algunos docentes aliados que tengamos, y ellos sean las voces de ese cambio, articularnos con ellos, consensuarlos y usarlos como una red ya infiltrada, digamos, en los profesores, para ir haciendo eco de los cambios que se necesitan, ir generando la conversación, ir preparando algunas reflexiones previas a tomar un consenso para mover el cambio. Otro consejo es que muchas veces pensamos que vamos a decir, vamos a cambiar en esto y todos van a querer, y muchas veces ese trabajo es muy gradual. O sea, a veces los cambios o los grandes cambios se dan muy poco a poco, ¿no? Entonces, lo importante y mi sugerencia siempre es hacer una serie de pequeños éxitos. Propónganse algo pequeño donde se sumen muchos y que ustedes sepan que existen todas las condiciones para ser exitosos. Y eso va a animar al grupo y a empezar a cambiar esa visión de que los cambios se pueden lograr, que son buenos, ¿no? Eh, es importante también tener comunicación con los alumnos para saber si ellos cuál es la visión sobre los cambios necesarios, y ir logrando que esos pequeños cambios o esos pequeños pasos que se pueden dar con algún grupo de profesores inserten bien con lo que quieren los alumnos, y eso haga mucho eco, aunque no requiera de un trabajo demasiado fuerte, sea algo muy concreto, muy puntual, y haga mucho eco en los alumnos, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Estoy seguro que lo que yo he comentado no son todas las estrategias, por lo que vamos a abrir una última ronda para 5 participaciones que nos puedan proponer algunas soluciones para vencer las resistencias al cambio, algunas que yo no haya dicho, para que todos aprendemos de ellas. 5 manos, 5 opiniones, y nos vamos. Muy bien, Tamara, adelante. En mi caso, lo que mejor nos ha funcionado es involucrar a los actores que son más resistentes al cambio. Cuando los llamamos a ellos, que además usualmente son líderes en sus especialidades,
tenemos más facilidad en lograr el cambio y luego ellos se vuelven transformadores de cambio abajo. Gracias, Tamara. Extraordinaria, extraordinaria observación. Iris. Considero que en nuestro caso también nos ha ayudado mucho el acompañamiento tanto docente como estudiantil, porque no siempre es solamente la resistencia del docente. Entonces también tenemos resistencia estudiantil a, pues, que puede ser un poco un reto tener estos demasiadas optativas o un panorama demasiado flexible en el que se pueden perder. Entonces, el acompañamiento cercano del estudiante y del docente para la formación de su programa académico y del estudiante para la evolución histórica de su seguimiento académico. Gracias. Diana. En mi corta experiencia, yo lo que he visto que más ha funcionado ha sido hacer puentes de comunicación entre las brechas generacionales. Muchos de los problemas de comunicación que tenemos se dan a que tenemos diferentes maneras de trabajar según la manera en la que fuimos educados. Entonces, nosotros convivimos en un ambiente en donde hay desde docentes recién egresados de 27 años hasta docentes que tienen 44 años de servicio y eso genera mucha resistencia el escuchar. Las diferencias de opinión que tienen mucho que ver en cómo fueron formados cada uno de ellos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, además del primer comentario que se me hace muy acertado, que es involucrar a los más resistentes en esto, es ayudarlos a crear brechas de comunicación y disminuir, perdón, ayudarlos a crear puentes entre estas brechas de comunicación y disminuir los desacuerdos y malos entendidos, porque al final se dan cuenta que tienen las mismas intenciones, pero tienen diferentes perspectivas para ello. Entonces, estos puentes favorecen mucho el que aprendan a empatizar con otras ideologías. Eso es lo que más nos ha funcionado a nosotros. Gracias, Diana. Gordon. Yo creo que coincidimos. En nuestro caso, lo que nos ha funcionado es de entrada dentro de las academias de las diferentes materias, hacer consensos, tomar la opinión de todos. Si bien el líder de la academia, al final de cuentas, es el que como va o juntar todas estas opiniones y presentarle a los directivos, pero tomar la opinión de todos, tanto aquellos que tienen más experiencia como los que somos más jóvenes, también presentar evidencias de por qué el cambio que queremos hacer es importante o por qué funciona. También ha funcionado eso, el tema de las presentar evidencias de los demás docentes. Otra cosa que también nos ha ayudado es pues ayudar a capacitarlos, porque hay muchos que tienen miedo al cambio porque pues es que, a ver, pues tú quieres que yo use la IA, pero no la sé usar, o tú quieres que yo use esta plataforma para migrar mis clases ahí en línea y no la sé usar. Entonces, capacitar a los docentes también nos ha servido. Gracias, Gordon. Laura, con eso cerramos esta ronda. Yo quería, pues además de las que han dicho, hay dos cosas que a mí me ayudaron mucho con el ajuste curricular y que creo que han sembrado, digo yo, para mantenerlas en el tiempo. La primera era, pues había un comité que pensaba el ajuste, pero todo lo que pensábamos se pasaban a las mesas de cada uno de los semestres. Entonces allá ellos hacían la reflexión, la discusión, y entonces era una comunicación permanente y eso ayudaba a sembrar que todos estuviéramos como en línea, e ir haciendo como ese ejercicio de involucramiento, y estoy hablando no solamente de los profes, sino también con los representantes estudiantiles. Entonces, ese flujo de información ha ayudado mucho. Y el segundo, siento que es muy exitosa para nosotros, es que trabajamos como facultad. O sea, hemos logrado que somos tres programas en la facultad: enfermería, psicología, medicina, pero los tres nos sentamos en la misma mesa, hablamos, contamos, hacemos planeación de qué es lo que vamos a hacer en el año, hacemos planeación de cursos, hacemos planeación colaborativa, y entonces eso ayuda a que los aprendizajes de los unos y los otros nos los pasemos. Y yo les contaba la sesión pasada, por ejemplo, a mí es un éxito que los proyectos de mejoramiento de acreditación tienen elementos transversales de los tres programas, entonces pues eso ayuda a que nos apalanquemos mutuamente. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, y una última ronda ya para terminar. Ahora sí, todas las sugerencias que se puedan dar para atender algunos los retos que ustedes
Ahora sí no es el que tienen, porque ese no saben cómo hacerlo, o a lo mejor tienen alguna idea, pero a lo mejor los retos que han enfrentado en las últimas transformaciones curriculares, ¿cómo los han vencido? Porque esos retos que ustedes han enfrentado probablemente son los retos de otros. Entonces, sugerencias para vencer retos de cambio curricular. Cinco manos. Muy bien, Laura, de nuevo. Qué pena ser tan intensa. Es que estaba acordándome, aquí la Cámara de Comercio utiliza una estrategia que es como contar en un, por así decirlo, como en un mural. Este es mi reto y todo el mundo participa y da sugerencias, opiniones. Estaba pensando aquí, botando ideas. Sería interesante de pronto poderlo lograr en este curso, ¿cierto? Como, mira, yo tengo este reto y que todos podamos ir escribiendo mientras nos encontramos entre todos y podemos seguir construyendo el espacio. Yo quería agregar otro pedacito y perdón, doctor Ramón, que me extienda, pero es que yo siento que aquí, pues sí, las conferencias son súper chéveres, nos aportan, pero lo que más nos va a ayudar es precisamente a seguir conociendo cómo los otros lo fueron venciendo, cómo los otros lo fueron trabajando y por qué no, los retos que vivieron las cohortes anteriores, cómo hoy las están, los han ido afrontando, el tener esa contacto con esas experiencias creo que nos ayudaría muchísimo y siento que todos estaríamos de acuerdo en poder compartir ese ejercicio. Gracias. Sí, gracias, Laura. Acuérdense que la pregunta que van a resolver hoy, ahí pueden ponerlo y compartirlo en el foro para que todos lean cuáles son los retos y cuáles son las soluciones que ustedes han llevado a cabo. Y con eso haciendo esa comunidad de aprendizaje, ¿no? Eh, Acuérdense, los retos salieron transversal. ¿Cómo se vence la transversalidad? O sea, perdón, ¿cómo se implementa la transversalidad? ¿Cómo se implementa APS? ¿Cómo hacer e implementar competencias en el currículum? Vencer el hospitalocentrismo. Fueron algunas las que salieron hace un rato. Entonces vamos a seguir escuchando hasta terminar los próximos 10 minutos para cerrar la sesión. Santiago. Gracias. Entonces, soluciones para estos retos, por ejemplo, claridad con la misión y visión que tiene la institución, porque si son elementos aglutinadores, permiten a los integrantes de los comités curriculares o de los organismos que hacen una revisión del plan de estudio, el recordar que tienen objetivos en común y que permiten entonces salvar las diferencias que puedan mantener. Entonces, claridad con misión y visión institucional. Y también la invitación o permitir la participación de referentes externos a las instituciones que puedan colaborar con opiniones, por ejemplo, contrarias o diversas, ¿cierto? Complementarias con la formación hospitalaria. Ejemplo, hace no mucho nuestro comité curricular decidió invitar a representantes del Ministerio de Salud para que nos puedan hablar sobre la estrategia HERTZ de prevención de enfermedades no transmisibles, que está enfocada principalmente en la atención primaria y por lo tanto el hecho de que pueda venir un referente externo a hablarnos sobre cómo formar ahí promueve el hecho de que también tengamos la inquietud de que nuestros estudiantes estén en ese lugar. Gracias, Santiago. Alejandra. Comentario breve. No olvidar incorporar a estudiantes y titulados en los procesos de actualización e innovación curricular. Gracias. Gonzalo. Gracias. También va a ser breve. Uno de los retos que tuvimos en la pasada forma estructural o curricular fue que, no sé, escuchando ahorita los comentarios también creo que es muy parecido. Tenemos mucha sobreregulación, tenemos mucha regulación en los programas de medicina. Teníamos que cumplir con la regulación de la universidad, con la regulación de la Secretaría de Educación, con la regulación de la Secretaría de Salud y todavía con los criterios para de la acreditación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue un reto totalmente muy grande. Nos sentamos, o sea, físicamente hasta que nos sentamos todo el comité curricular y desglosar paso por paso cuáles son los que encajaban o cuáles eran los que eran los mismos indicadores y en dónde lo podíamos agregar en el plan de estudios o qué era lo que sí se tenía que agregar, qué era lo que indispensable, lo no indispensable y no nomás crear el mejor currículum, teníamos que cumplir con esto, si no, no podíamos llevar a cabo el plan de estudios. Entonces, fue un reto que hasta que nos sentamos, hicimos una lluvia de ideas
dibujamos en un pizarrón literalmente qué es lo que se unía, qué es lo que no se unía, qué es lo que necesitábamos indispensablemente tener, y hasta que nos sentamos y todos colaboramos con esto, pues fue que salió el plan que tenemos y que gracias a esto pues cumplió con todos los requisitos mínimos, ¿no? Súper, gracias. Oye, yo les recomiendo que en su oficina tengan una pizarra. Yo siempre lo hago. Y es por eso que dice Gonzalo, hay que estar haciendo todo el tiempo, visualizar los problemas, hacer esos análisis de dónde están las brechas y dónde están la falta de conexión de los procesos. Muchas veces las soluciones tienen mucho que ver con ir tejiendo fino, ¿no? Bordando fino y conectando cosas. Adelante, Tamara. Bueno, esta no es una estrategia que ya hemos hecho, pero que estamos en proceso de, es la identidad docente o mejorar la identidad docente, porque sobre todo en la clínica nuestros profesores son básicamente clínicos o cirujanos y la docencia es como que lo secundario que ellos hacen. Entonces es difícil involucrarlos a ellos en estandarizar procesos de enseñanza-aprendizaje, de evaluación porque ellos creen que como se les ha enseñado a ellos, acompañando al clínico en su trabajo hospitalario, así también se debe seguir enseñando. Entonces, el hecho de crearles una identidad de docente, creemos que nos va a poder ayudar mucho en tanto la capacitación para cualquier tema, como para involucrarlos en la toma de decisiones y cambios de estructura. Entonces, ahorita estamos haciendo un estudio sobre identidad docente para conocer a nuestra plana docente y tener esto como base. Gracias, Tamara. Diego, adelante. Si quisiera hacer dos comentarios, uno más bien general, que dice relación como con la forma de cómo se abordan los desafíos que tenemos en educación médica, que yo creo que hay que considerarlo como un diagnóstico clínico, es decir, cuando uno ve hipertensión y ve cómo trata la hipertensión y cómo hace el diagnóstico de hipertensión y cómo la trata, y aborda así como distintos ejes, no sé, de tratamiento. Hay unos que bloquean canales de calcio, hay otros que eh, se hacen a nivel, no sé, de diurético, en fin, un montón de cosas. Yo creo que los problemas de educación médica también son multifactoriales, por lo tanto, pensar que todo se puede solucionar con que el diagnóstico tiene una sola causa y que tiene un solo tratamiento es un error. Hay que enfrentarlo de manera sistémica. Y lo segundo, que contarles que nuestra carrera en la Autónoma de Chile tiene un enfoque hacia la salud comunitaria y familiar. Entonces, hemos dado una lucha bien intensa para incorporar la atención primaria como core, como corazón del ejercicio del médico. Y lo que hemos hecho, aparte de como de la estructura curricular, que es una línea curricular que tiene cuatro salud comunitarias y familiares que desencadena o termina en un internado de salud familiar, lo que hemos hecho, así, a pesar de la resistencia, es incorporar otros profesionales de la salud sí o sí. Es decir, incorporamos no solamente médicos en nuestra rotación, incorporamos matronas, incorporamos, que son como los parteros, incorporamos enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, los incorporamos sí o sí en las rotaciones para darle este eje como más de interprofesionalismo, pero también como para ir, ir dándole este enfoque desde estadios tempranos del currículum con un enfoque más bien progresivo y con prácticas clínicas efectivas. Es decir, hemos salido del hospital, pero ocupando horas en atención primaria, sí o sí, a pesar de la resistencia de los clínicos en el hospital, que muchas veces ni siquiera se quieren comunicar con sus pares de la atención primaria, pero en la medida que hemos ido avanzando y de manera progresiva hemos ido incorporando la atención primaria, esta comunicación se ha ido haciendo más efectiva. Gracias, Diego. Y bueno, ya para cerrar, tenemos a nuestro coordinador general, doctor Pedro Mendoza. Pedro, ¿quieres hacer un comentario sobre algunos tips magistrales para promover el cambio en las escuelas de medicina? Gracias, Ramón. Bueno, yo no pude estar en las conferencias, pero me he nutrido de los interesantes aportes en la sección del conversatorio, que como lo hemos conversado, y de hecho ustedes también de alguna manera he sentido ese reclamo, esa afirmación de que las conferencias que les mostramos en el programa son un poco los desencadenantes, ¿no? Los motivadores, pero que el aprendizaje de fondo tiene mucho que ver con el conversatorio y por lo tanto con el nivel de apertura, de autocrítica y de aprendizaje que cada uno de nosotros va desarrollando en este espacio horizontal.
Y en esa lógica, creo que lo que yo subrayaría es, de los comentarios que he escuchado, dos ideas que me parecen importantes, y porque empalman además con ideas que hemos estado viendo ya en otras sesiones también. Una es este tema de cómo manejar la formación interprofesional y que finalmente es un valor que atraviesa o que fundamenta lo que en el futuro va a ser el trabajo en equipo. O sea, si realmente queremos que nuestros estudiantes aprendan a trabajar en equipo, tienen que estar en un entorno formativo en el cual aprendan a valorar, a respetar y a hablar el lenguaje de los otros compañeros del equipo de salud. Porque cada una de nuestras profesiones tiene su propia jerga, sus propios modelos teóricos, sus valores. Y si es que nosotros no respetamos, no conocemos y respetamos esos valores, entonces más adelante vamos a poder comunicarnos de una manera constructiva con ellos. Vamos a estar cada uno de nosotros asentados y en el cada uno de nosotros ya regreso a nuestro espacio habitual de ser el médico del equipo, que muchas veces se forma como que es el predador dominante en esa cadena alimentaria y por lo tanto siente que cualquier otra opinión puede ser respetable, pero no muy contributoria porque la importante es la del médico. Pues creo que las maneras que tienen que construirse para ir pensando diferente pasan por un proceso formativo diferente. Y lo otro, esto que se comentaba, ¿no? De nosotros mismos, de hacer esta, esta pizarra, ¿no? Que también recomendaba Ramón, que creo que hay en realidad dos pizarras, ¿no? Hay la pizarra de cada uno de nosotros en su oficina, donde va delineando sus procesos y identificando las oportunidades de mejora y los avances, y hay ahora esta gran pizarra, ¿no? De este espacio en el cual tenemos y que requiere pues autocrítica, transparencia y ganas de compartir. Ese sería mi comentario, Ramón. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Pues bueno, de esta manera ya concluimos la sesión del día de hoy. Durante el receso, la pausa saludable, se puso una tabla con el cumplimiento de la bitácora. Yo les felicito que la gran mayoría ya se ha puesto al día. Sin embargo, hay por ahí dos, tres personitas que por algunas razones que no las juzgamos, pero es necesario que ya pongan atención a la participación en la bitácora. Y les explico, no solamente es un tema de disciplina de cumplimiento en el programa, sino algo que aportaba hace rato Laura, ¿no? Compartir. Entonces, ahí debe haber un compromiso de compartir en el momento, porque si yo dejo para al final responder toda la bitácora, ya no participé en la discusión en el foro. O sea, aunque yo lo pegue todo ahí, pero ya no participaste. El chiste es que, por ejemplo, hoy terminamos la sesión y este fin de semana ustedes respondan la bitácora de la pregunta de hoy, lo peguen en el foro y tengan toda la semana para leer todos los comentarios, las experiencias de todos los compañeros. Eso es formar la comunidad de aprendizaje. Entonces, no se trata solamente de cumplir y de pegar ahí de tres en tres o de cuatro en cuatro cada mes o cada mes y medio las tareas, sino es el chiste, si hay importancia en hacerlo en el tiempo, ¿no? Y esto nada más como experiencia final. Yo siempre le digo a mis equipos de trabajo que el timing es importante y es eso. Las cosas que hacemos, cuando las hacemos en el momento correcto, pueden tener un impacto diferente que hacerlas a destiempo. Entonces, con eso cierro.